Ya son 3 las que han abierto y las 3 no hay. O sea, no es el cuerpo. Eso quien tiene la culpa son las funerarias que lo han puesto como pan aquí y lo han enterrado, o sea, los han puesto donde han querido, lamentablemente. No hay el cuerpo de su hermano. Tiene que abrir todo para encontrarle, tiene que abrirlo. Tiene que estar ahí porque el corazón está todo arrugado, todo arrugado. Queremos verificar que esté ahí mi cuñado, porque ¿qué les vamos a decir a sus hijos? Ahora, otro gran error ha sido el que no dejen entrar por lo menos a un familiar. Entonces el familiar veía que su cuerpo se enterraba en tal ubicación y no había ningún problema. Regresamos a otra persona, le veníamos a llorar, le veníamos a pedir a otra persona. Imagínate, es su único hermano, era su único hermano. ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? ¿Quieres por lo menos decirle el último adiós porque reconozco vida? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue? ¿Quién es responsable? ¿Quién debería verificar que todo esté correctamente en orden para evitar este tipo de situaciones que ha generado, no diría un malestar, sino un sentimiento muy fuerte en las familias que han logrado darse cuenta que su familiar no es a quien le estaban rezando, no es quien estaba en esa tumba a la que fueron durante todos estos años? Miriam, vamos a conversar con nuestros invitados. Está con nosotros Erika Endara, ella es directora del Cementerio General de La Paz. Voy a saludarle, darle la bienvenida, por favor. Y también está Naim Elías, representante de la Asociación de Funerarias de La Paz. Inicio con usted, por favor, directora. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por la invitación y para, bueno, un poco poder aclarar esa situación y desde luego buscarle la tranquilidad a este familiar. Todos sabemos que la época del COVID ha sido una época crítica, hemos vivido una emergencia, han colapsado cementerios, han colapsado hospitales, motivo por el cual obviamente han habido algunas irregularidades, podría decir. En el cementerio hay un procedimiento que se sigue, no en esta gestión, sino que ya se seguía en la anterior gestión, y en la época de COVID se ha mantenido ese procedimiento para las inhumaciones. Con la diferencia que a todas las restricciones solamente ingresaba la funeraria en un vehículo con 2 funcionarios más de la funeraria. De acuerdo al protocolo o la guía que se tiene del Ministerio de Salud, eran las funerarias quienes se encargaban de recoger los cuerpos, los cajones y depositarlos en el cementerio. Y los cementerios eran los encargados de identificar al fallecido y, bueno, obviamente tenerlos para darles el descanso. Haciendo todas las indagaciones y una vez que después de varios trámites que se habían realizado en el cementerio, aproximadamente más de 150 trámites ya en los casos de COVID, nos sorprendemos al aperturar una tumba y lamentablemente encontrar a otro fallecido. Desde luego que esto ha causado mucho dolor a la familia y están desde ese viernes llorando hasta el día de hoy. Como entidad estamos coadyuvando en todo lo que se pueda al familiar, hemos revisado documentación, hemos revisado las proformas y no hemos podido encontrar ninguna irregularidad del procedimiento que se habría hecho en el cementerio. Pero sí, lo extraño es que hemos encontrado diferencias de tiempos de inhumaciones de los fallecidos, cuando claramente nos decía el protocolo que deberían integrarse máximo en unas 24 horas. Directora, quiero consultarle lo siguiente. ¿Cuántos cuerpos han encontrado que no corresponden al nicho que debería ser? Primer detalle. ¿Y de cómo se han dado cuenta de esto? ¿Por las exhumaciones? Son 5 años, ¿verdad, el tiempo para exhumar un cuerpo? Así es, los cuerpos están en unas sepulturas temporales. Han cumplido los 5 años en marzo de este año. Antes de aperturar hemos hecho todas las consultas y lineamientos para poder abrir, porque no sabemos qué sucedía. Están en bolsas con el Ministerio de Salud, el CEDES, para que nos den los lineamientos y podamos hacer las exhumaciones. Empezamos a hacer los trámites, se han hecho resoluciones porque ha dado una excepción para que se puedan
alargar los tiempos, entre 5, 30 años o traslado o una cremación. Entonces, todo iba bien hasta ese viernes cuando encontramos esta sepultura. Entonces, por deducción de los obreros que trabajan muchos años en el cementerio, dicen, debe ser el que está aquí abajo. Entonces, se apertura el de abajo y no estaba, o debe ser el que está más abajo y no estaba. Entonces, menos mal, estos cuerpos han sido reconocidos por sus familiares. O sea, esos que se han exhumado sí pertenecían a ese espacio, excepto el primero. No, ambos, porque se han cambiado, se han intercalado. De varios de ellos sí se han presentado los familiares, pero todavía tenemos 2 que aún no están los familiares. ¿Cuántos son en total entonces respondiendo a la... Aproximadamente tenemos 4, pero tenemos un cuerpo perdido, ¿no? O sea, es un cuerpo fallecido que está fallecido. Digo que está perdido. Precisamente es de esta señora que está llorando desde el día viernes. Entonces hemos visto cuáles eran las funerarias que habían ingresado, cuáles eran los horarios, cómo se había hecho el operativo, cómo se hizo. Entonces, finalmente llegamos a que era la funeraria Escalera al Cielo, que lamentablemente ya no está operando. La familiar se ha tratado de comunicar con la propietaria, que se encuentra fuera de la ciudad. Le da información muy escasa. Y ella exige, porque lo vio, o sea, lo recogieron de su casa al fallecido, ella lo vio desde las ventanas, vio que lo introducieron en una carroza y desde allí ya no sabe la señora, ¿no? Obviamente con la seguridad de que la funeraria había introducido el cajón en la sepultura que corresponde. Aquí la detengo, por favor, directora, para escuchar a la representación de las funerarias y Tufi, que también de seguro en breve tiene consultas, porque tal vez esta situación pueda replicarse o haberse replicado en algunas otras ciudades o regiones. Por favor, le escucho. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Pues bueno, aclarar y saludar de antemano y mil disculpas a toda la población por hacer pasar este percance que lógicamente, como manifestaba la directora, pues ha salido de las manos a nivel mundial este tema de la pandemia. Bueno, a ver, nosotros hemos seguido un lineamiento que el Cementerio General nos ha puesto. Primero, que teníamos que tener cursos de capacitación. Nosotros tenemos casi 8 capacitaciones dentro, sedes, alcaldías, gobernaciones. Se nos ha capacitado muy bien, ¿ya? Todas las empresas hemos pasado por lo menos unas 8 capacitaciones y actualmente hace un mes otra capacitación nueva para estar totalmente actualizados para la atención de un caso como el que se ha ocurrido con la pandemia. Los lineamientos eran los siguientes. Nosotros entrábamos a las 8 de la mañana al Cementerio General, mi persona como ejemplo. Naim entraba representando a la funeraria Pérez, digamos, y ahí sale una lista de nichos en los cuales decía, a ver, mi fallecido es Pedro Contreras, perfecto, ahí hay un nicho, este nicho quiero, en la lista, ¿ya? Entonces, todas las funerarias comprábamos de esa manera el nicho, que actualmente sigue manejándose ese sistema. Entonces, al momento del entierro, hacíamos fila a las carrozas fúnebres en las afueras del cementerio. Si había mucha gente haciendo fila en la puerta 4, que era por donde ingresábamos, o la puerta 1, mediante handy se comunicaba y decía, para que la gente no pueda ingresar porque la gente se aglomeraba, nos mandaban corriendo para ingresar por la puerta 6, las carrozas corríamos, la verdad, no estoy mintiendo, corríamos por la puerta 6, ingresaban todas las carrozas, se cerraba la puerta del cementerio. Para que no entre gente. Para que no entre gente. Ahí voy a tocar el hincapié que me mencionaba la señorita de la funeraria Escalera al Cielo, con la cual tuve la comunicación el día de ayer. El cuerpo con la carroza sí ingresó al Cementerio General ese día, porque la familiar, antes de que la carroza entre, ha visto que el cuerpo y, bueno, el ataúd que habían elegido para el entierro de su familiar, sí ha ingresado al cementerio. Nosotros ingresábamos al cementerio y nuestra función era, llegaba la carroza y el nombre, Pedro Contreras, como ejemplo, y ahí habían de tres inspectores, estaba el administrador de turno, estaban obreros en el fondo. Entonces uno decía el nombre del fallecido, Pedro Contreras, y el nicho que habíamos elegido en la mañana, ese nicho tendría que haber sido enterrado. El personal, que no era el mismo que hacía el trámite en la mañana,
introducía el cuerpo en el nicho que el inspector nos decía. ¿Cómo se había dos personales, uno en la mañana y otro en la tarde? No, a ver, ¿cómo? Estoy tratando de entender eso. De la funeraria, uno había que hacer los trámites. Ya. Esa persona, por tema de bioseguridad, no podía estar en el tema de operativos. Ah, ya. Entonces, esa persona elegía el nicho y al momento del entierro, el personal del cementerio sabía qué nicho era. Entonces, él veía en su lista, decía, Pedro Contreras, sí, el nicho A, primera fila, número 4. El cuerpo ingresaba. Una vez que salía la funeraria Pérez, funeraria Elías, funeraria Ramos, todas las funerarias, recién el equipo del cementerio, el equipo de obreros, iba y tapaba todos los nichos. Y ellos colocaban con nombre y pulso el nombre de la persona fallecida, ¿no? Entonces, ahí nosotros, como funerarias, hemos seguido el lineamiento del cementerio. Y tal vez, con la disculpa a la directora, que vertía y decía, las funerarias han colocado el nicho de aquí, el de la quinta a la cuarta, de la cuarta a la primera. Ha sido muy desatinado porque nosotros no podíamos tomar un nicho a medio operativo de entierros. Ya se había tomado un nicho en la mañana. Al haberse tomado el nicho en la mañana, en la tarde era seguir cuál nicho era. El personal que iba a hacer la compra de nichos al día siguiente volvía al cuartel, sacaba una foto y decía, sí, Pedro Contreras se enterraba en su nicho. Ese era nuestro sistema de control. Y nosotros, al ver que estaba el nicho, estaba el nombre, estaba la ubicación correcta, no teníamos ningún problema. Al familiar le mostrábamos, ese nicho, aquí está el familiar, aquí está su nombre. Porque el personal de obreros colocaba los nombres. Nosotros no teníamos a última hora poder decir, no quiero, aquí es muy alto, aquí que sea. A última hora no se hacía eso. Si me permite, acaba de decirlo el señor Naín, ellos eran quienes introducían los cajones. Ellos sabían, las funerarias, cuál era la designación, porque ya habían cancelado por esa sesión de uso por los 5 años el espacio y el lugar. Entonces, cuando el inspector iba y decía, el fallecido X, funeraria tal, entonces ellos eran quienes introducían y agarraban el cajón dependiendo de cuál sea el familiar. Porque desde luego que los inspectores y los obreros no sabíamos o no sabían cuál era el cajón de quién o cuál era el fallecido. Porque si hubiera habido un error entre la documentación del cementerio, el pago y la ubicación, tendríamos una diferencia de datos. Tenemos el pago por una sepultura en una ubicación X y el fallecido está en esa ubicación. Entonces, no podíamos haber cambiado de nombre y en caso que hubiera habido un cambio de nombre, tenemos el registro en el sistema y la factura, donde demostraría que evidentemente ha habido un error por el obrero o por el inspector. Pero la sorpresa es de que en los espacios designados para cada una de las funerarias, ya adquiridos, como dice el señor Naín, a las 8 de la mañana, entonces ellos trasladaban los cajones de sus clientes, de los fallecidos, y se les decía, familiar tanto, funeraria tanto, lugar tanto. Entonces ellos eran quienes metían los cajones. Por eso es que nosotros decimos que la empresa o la funeraria Escalera al Cielo era quien tenía que poner ese fallecido ahí, y lo sorprendente es que esté uno, este otro y este otro. Cuando se daba por nombre y se decía, en la ubicación 1, el familiar X con tal funeraria. ¿Todos corresponden al servicio de la misma funeraria? ¿Los que están dentro de esta confusión? No, hemos tenido estos días que hemos abierto algunas sepulturas, cosas extrañas también, de aperturar una sepultura, un cajón, y encontrar el nombre de Amaya Castro, que es la propietaria de esta funeraria que no existe. ¿Cómo? Y decimos, ¿por qué está el nombre? Y pertenecía a otra funeraria, el fallecido. Ella es la dueña de la funeraria. ¿No? Estaba el nombre ahí. Estaba el nombre ahí. Entonces, eso nos da esos indicios, ¿no? No sabemos qué habrá sucedido, o sea, si en el momento de entrar las carrozas, las funerarias, el momento de
de ellos, porque ellos tenían que registrar las funerarias con nombre y apellido los cajones de los fallecidos. Qué complicado. A ver, permítame, por favor, porque Tufi. Tufi también quiere participar, porque este problema puede darse en La Paz, puede darse en cualquier otra ciudad, incluso en cualquier parte del mundo, Tufi. Claro que sí, me parece muy revelador lo que se está difundiendo y eso plantea seguro dudas a familiares que no pudieron llevar y conducir hasta a su morada final algún pariente. En ese sentido, si surgieran dudas, por ejemplo aquí en Santa Cruz, que tal vez ya hay, ¿qué deben hacer? ¿Cuál es el procedimiento de los familiares? ¿Deben recurrir al cementerio? ¿Deben recurrir a la funeraria para poder cotejar datos? ¿Cuál sería el procedimiento? Le pregunto a Naín o a la señora Erika. Bueno, si me permite, en este momento nosotros como entidad tenemos registrado todos los datos. Entonces, de acuerdo a ello, estamos haciendo en este momento la apertura de varias sepulturas para darles la tranquilidad a estos familiares. Ya hemos atendido entre el día de ayer y hoy aproximadamente unos 14 trámites en los que más bien estaban los mismos fallecidos y pertenecían en la misma ubicación. Obviamente en este caso, si tuviéramos un caso similar, entonces necesitaríamos que la funeraria que estaba a cargo de ese fallecido pueda coadyuvar en esta situación, que es lo que no nos está sucediendo al momento de esta familiar que está sufriendo y está llorando. Quiero escucharlo nuevamente, por favor, Naín, en estas declaraciones que nos indican, ¿no? Que evidentemente el problema o la confusión tiene que haber estado en el personal de las funerarias. Exacto. Les voy a hacer hincapié nuevamente. Cuando entraba el cuerpo, se gritaba ahí, a la carroza, Pedro Pérez, pongamos el ejemplo. Y el inspector estaba ahí. No es que el inspector no había por lo menos 15 personas de la alcaldía, del cementerio, para decir, este es el nicho. O sea, imposible poder decir, Pedro Pérez es este y entiéndenlo aquí abajo. Pero hay algo que acaba de decir la directora en voz baja, pero sí entiendo lo que ella dice. El inspector indica el lugar, pero ellos no podían verificar si la persona que está dentro de ese cajón era Pedro Pérez, como dice usted el ejemplo. Nosotros tampoco. Pero ustedes lo traían como funeraria. Nosotros traíamos el servicio desde el domicilio hasta el... Sabían que ese cajón, qué sé yo, de color café claro, le pertenecía a Pedro Pérez. Correcto, y eso es lo mismo, ¿no? Nosotros partimos por lo mismo. Ese cofre que ha venido, llegaba en la carroza. De la carroza decíamos Pedro Pérez, ese era el nombre. Y al nicho que tenía que ingresar era el de Pedro Pérez. Ahora, no sé dónde ha sido el problema, yo personalmente pienso que ha sido entre el personal no los obreros, entre el personal de inspectores y la planilla que salía de oficina. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido un cuerpo, no hubiese habido pues uno que está arriba y el otro que está abajo. Directamente no hubieran habido esos cuerpos. Es más, no sé si tiene conocimiento la directora, pero hay un nicho que dice NN. Y uno puede enterrarse un cuerpo NN. No se puede. No se puede. ¿Y por qué habrán enterrado con eso? Y dice ahí NN, NN y un nombre está puesto encima. Y no podía haberse enterrado un cuerpo NN. Sin familiares, sin documentos, sin nada, sí, no podía haber un cuerpo NN. Y en la actualidad sí se está sacando, está coadyuvando la administración. Nosotros también hemos comprometido, si es que se necesita ayuda nuestra de las empresas, que cada empresa que se ha hecho cargo vaya y coadyuve. Sí, y es lo que está como compromiso nuestro, a requerimiento lógicamente de la directora, porque es un ente privado, en el cual nosotros tenemos que pedir permiso, ¿no? Pero el punto es ese, que a nosotros llegábamos con el cuerpo, el nombre de Pedro Pérez, y es aquí, eso nos decía el inspector. Porque no era el mismo que estaba en la mañana que el que estaba en la tarde. Qué gran... Ese es un detalle importantísimo, ¿no? De saber, por ahí ha habido, como usted dice, un error ahí. Tal vez en la indicación también a los obreros, no sabemos. Sí ha habido falla humana, eso sí es evidente. Ahora cortando, perdón, Miriam. Nosotros enterrábamos bolsas de bioseguridad con ataúdes. Yo no lo conocía al señor Pedro Pérez, si era alto, bajito, si era gordito, barbitas o lentes, no sabíamos nada.
Entonces, por la emergencia sanitaria no podían ingresar familiares. Entonces, por lo menos si hubiese ingresado un familiar, iba y veía dónde hubiera estado enterrado. Pero no ha habido eso, ¿no? La directora ha ingresado cuando ya estaba acabando, si no me equivoco, el tema de pandemia. Entonces, nosotros los que estábamos en ese momento, hemos sido fieles testigos de todo el sistema que ha habido. En algunos casos, por ejemplo, como en el caso del crematorio, en el caso de las fosas, también ha habido este tipo de problemas. Ha habido donde se ha colocado el cuerpo en un lado y al momento de tapar, ya en el sistema salía que estaba en otro lado. Directora, ¿nos quería decir algo ya para finalizar? Sí, bueno, quería aclararle de ese cuerpo NN que hacía mención el señor Naín. Este cuerpo NN es porque aún no ha aparecido la familia, ¿no? Es precisamente el que les reportaba de que estaba en la parte de abajo. Hemos llamado a las familiares y él no ha venido aún. Entonces hemos tenido que trasladar ese cuerpo, ¿no? Por eso es que ahora está con NN hasta que venga la familia a reconocerlo, porque no contesta el celular, no tenemos el teléfono. Se está haciendo las notificaciones respectivas, ¿no? Ya, perfecto. Pero es importante también puntualizar de que todos los cajones deberían ir identificados. Ya salían supuestamente desde los hospitales con los nombres del fallecido, ¿no? Las funerarias iban y tenían que identificar los cajones, porque desde luego tenían que ir ya todos protegidos y ellos eran los custodios hasta el lugar del cementerio. Directora, antes de terminar la entrevista, breve, por favor. Tengo mucho temor por el tema de bioseguridad, porque usted le ha escuchado decir en la semana de que todavía de los cuerpos hay líquidos lixiviados. Sí. Bueno, no en todos los casos, desde luego, ¿no? O sea, son cuerpos que han estado embolsados no con una bolsa, sino con 2, con 3 y muy gruesas. Entonces, al momento de abrir puede ser que todavía existan cuerpos con lixiviados o tengan algunos gases. Por ello es necesario, por lo menos los obreros están con todas las medidas de bioseguridad y pedimos a los familiares, porque de pronto son un poco desesperados, ¿no? No tienen todas las medidas, por lo menos les pedimos que se pongan sus barbijos para poder observar. Pero de hecho se están tomando todas las medidas de bioseguridad. Bien. Perdón, algo otra vez para terminar. Nosotros pasamos hace un par de meses una nueva capacitación en la cual el personal de IDIF nos ha puesto en conocimiento que en la enfermedad pandémica en un fallecido tenía un riesgo de contagio de 12 días. No más. No más. Aunque haya líquidos, todo. Aunque haya líquidos y todo. Y lo que teníamos como conocimiento era que nosotros, ¿por qué se embolsaba el cuerpo en una bolsa de bioseguridad herméticamente sellada de 300 micras? Era para que no haya justamente ningún tipo de fugas. Entonces, sí, el cuerpo está mantenido y conservado ahí adentro. No ha perdido peso, no ha perdido nada. Ya no habría riesgo de contagio. No habría riesgo de contagio mediante la última capacitación que pasamos, que también fue parte del Cementerio General, a pasar esta nueva capacitación que tuvimos como empresas funerarias. Y les agradecemos, por favor, a la Asociación de Funerarias por estar con nosotros, la representación y también a la dirección del cementerio. Seguramente esto todavía será un tema que abordar y tal vez que despertar o ser motivo de investigación en otras regiones.